La primera investigación, a cargo del profesor Manuel Puebla, posiciona a los juegos musicales como el eje del aprendizaje del lenguaje y vocabulario en niños y niñas en etapa preescolar. Hola, muy buenas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Manuel Puebla, soy un profesor de música y hoy muy feliz vengo a compartir con ustedes un resultado de una investigación que se llevó a cabo en un colegio vulnerable de Lo Barnechea, en donde junto a un grupo multidisciplinario con una fonoaudióloga y una educadora de párvulo, quisimos medir y quisimos hacer una investigación correlacional, ¿sí?, de ver la influencia de los juegos musicales en la adquisición de vocabulario pasivos, ¿sí?, en niños y niñas de alrededor de 5 años, ¿sí? Esto es de kinder. Por lo tanto, queremos plantear, ¿sí?, los hallazgos que tuvimos y realmente después compartir con ustedes las proyecciones que podría tener una investigación como esta y todo lo que podría conllevar también a poder enriquecer el vocabulario pasivo al menos de nuestros niños. Bueno, nosotros como íbamos a investigar, ¿cierto?, a niños de kinder, fuimos a las bases curriculares para saber qué juego tenía la música también ahí, qué rol tenía la música en cuanto al planteamiento de poder tener mayor repertorio léxico, ¿sí? Por lo tanto, en las bases curriculares de 2005 nos dimos cuenta que no estaba tan marcada esta tendencia quizá o este recurso como lo es la música. No obstante, después de la investigación o durante la investigación, podríamos decir en el año 2018, cuando salieron las nuevas bases curriculares de educación parvularia, nos encontramos con que acá la música tomó un rol transversal. Pero, por otro lado, la música también quedó un poco aislada en cuanto al desarrollo de la disciplina en sí, porque está transversal con todas las demás asignaturas. O sea, está como un recurso, pero se perdió esta otra parte donde desarrollamos habilidades musicales, ¿sí?, como lo ocurre en otras asignaturas. Por lo tanto, dijimos, pero bueno, ¿qué pasa si aplicamos acá un programa o hacemos algo para que la música y el juego musical pueda ser parte también de un plan dirigido con el cual podamos responder la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuánto influye el uso de juegos musicales en la adquisición de vocabulario de los niños y niñas de kinder de un colegio particular subvencionado de la comuna de Lo Barnechea? Y bueno, empezamos a investigar y resulta que sí, si bien es cierto, hay pruebas que van midiendo el vocabulario en los niños, pero no hay ninguno que se enfoque al vocabulario pasivo, ¿sí? Hay un test que ya se los voy a mencionar, que precisamente se encarga de ver cómo parte un niño y cómo ha avanzado. O sea, hay una prueba a un inicio y una prueba después de un cierto periodo, ¿sí? Entonces, basado en eso, nos decidimos enfocar a ver qué sucedía, ¿sí?, con un instrumento. Por eso digo que esta investigación es correlacional, porque pensamos que la música o los juegos musicales más bien, pueden ser un catalizador para que los niños puedan adquirir mayor léxico, mayor vocabulario pasivo. Nuestro objetivo de investigación derivó a analizar la influencia en la adquisición de vocabulario con la incorporación de juegos musicales en la rutina escolar en niños de kinder. Sí, eso por un lado como investigación, que queríamos ver qué es lo que ocurría por ese lado. Y por otro lado, en el objetivo de intervención, quisimos diseñar y aplicar una propuesta de estrategia de juegos musicales para ser implementado en la rutina de la educadora, con el fin de favorecer, ¿sí?, la adquisición de vocabulario pasivo en los niños. Entonces, en vista de todo esto, nuestra hipótesis fue la siguiente. Fue incorporar juegos musicales en la rutina escolar, pensando en que estos van a influir de manera positiva en la adquisición del vocabulario de los niños. Es decir, iban a partir quizás con un nivel de vocabulario y pensamos que después de toda esta aplicación que ya les voy a presentar, iba a aumentar el nivel de
de vocabulario pasivo, es decir, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Y bueno, acá entonces tuvimos que meternos a 3 áreas importantes para poder también entender a qué nos estábamos enfrentando, o qué queríamos enfrentar más bien, ¿sí? Uno era la música, claramente, y desde acá nos metimos por el lado de la neurociencia, saber qué pasaba en el cerebro del niño, cómo llega la música al cerebro de los niños, cuando es de una forma pasiva, una forma activa, ¿sí? O como simplemente un telón de fondo, o en este caso como por medio del juego. Por lo tanto, tenemos que la música, como todos saben, llega por medio de una vía que es la vía aérea, ¿cierto? Por la que estamos trabajando, y aquí quiero decir que nosotros nos limitamos en este caso en un colegio donde había un desarrollo típico auditivo, ¿sí? de los niños, por lo tanto todo llegaba de manera aérea, ¿sí? Y posterior a ello, fuera más allá de investigar por dónde pasaba la música, también nos encontramos con que la música, no tan solo en los juegos musicales, influye a nivel anímico, ¿sí? Sino que además pasa por otras estructuras cerebrales. Por lo tanto, es igual a tener nuestro cerebro como Valparaíso en Año Nuevo, con fuegos artificiales, ¿cierto? Y acá ocurre lo mismo. O sea, al tener juegos musicales, estamos activando córtex sensorial, córtex motriz, córtex visual, auditivo, el cerebelo, ¿cierto? Con el movimiento, el prefrontal para inhibir y planificar, y claramente el núcleo accumbens y la amígdala por la parte emotiva, ¿cierto? También que tienen la letra de las canciones. Y por último, y que no es menor, el hipocampo, que tiene relación con la memoria. Y también cabe señalar que tenemos, ¿cierto? Los hemisferios que son preponderantes tanto en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Con el ritmo, y el hemisferio derecho por la parte de la altura, de los tonos, ¿sí? Los timbres. Por lo tanto, el cerebro se activa totalmente cuando estamos haciendo música o jugando con la música. Por otro lado, tenemos una gran área que es el juego. Claramente esto es importante el juego o sea, la música sí tiene lo suyo cuando se practica de manera aislada, quizás como disciplina. Pero cuando le metemos juego y sacamos más provecho y más punta de esto, nos encontramos con que el juego tiene un papel importante acá, porque precisamente activa una hormona y neurotransmisores, ¿cierto?, que permiten el aprendizaje, ¿sí? Y la motivación incluso. Y el sistema de recompensa que no puede quedar fuera. O sea, yo gano y me siento bien, ¿sí? Por lo tanto, en el juego nos encontramos con la serotonina, ¿cierto?, que nos mejora el estado de ánimo, la endorfina, que promueve precisamente el bienestar, la dopamina, que ya la había mencionado antes, que potencia el aprendizaje, la neuroplasticidad también, y la acetilcolina, que mejora la concentración y eso también ayuda a la memoria, ¿sí? A tener mayor atención. Eso por un lado el juego. Y por último, el vocabulario, que también activa muchas áreas del cerebro. O sea, estamos haciendo un trabajo inmenso con música, juego y vocabulario. ¿Por qué? Porque activa zonas del cerebro que tienen relación con la área motora, ¿sí? Y motora no me refiero solamente al movimiento cuando estamos haciendo el juego, sino que me refiero también al área motora de poder hablar, ¿sí? Todo esto, dijimos, es un gran paquete que hay que enfrentarlo y ver qué pasa si lo reforzamos en un punto A y después ver qué pasa cuando sale en un punto B. Entonces nuestra metodología de investigación, como les mencioné anteriormente, es una metodología correlacional, ¿sí? Ver qué pasa después de un tiempo. El enfoque es mixto, tanto cuantitativo como cualitativo. El diseño es experimental y la muestra es por racimo o probabilística. ¿Por qué? Porque en realidad llegamos a este colegio y decidimos tomar un curso sin tener ninguna afinidad con el Kinder A o el Kinder B. En este caso, cabe señalar que un Kinder A fue el grupo control y el Kinder B fue el grupo experimental. Y bueno, nuestra propuesta fue aplicar un test, que es el test
TBR, ¿sí? Que mide precisamente el vocabulario en niños de 2 años y medio hasta 17 años, y es uno de los pocos test que está aprobado, ¿sí? O validado acá en Chile, o la lengua hispana. Por lo tanto, este test tiene dos formas. Una forma A, que es la que nos permitió ver en los niños el estado en el que llegaba, y una forma B para saber cómo salían después de 3 meses. O sea, esto fue aplicado en un trimestre. Hubo alrededor de unas 5 horas de aplicación de este test, donde la fonoaudióloga los tomó a cada niño y fue evaluando uno por uno, tanto el curso experimental como el control, ¿sí? Después de eso, o casi paralelo en realidad, estuvimos capacitando las educadoras en todo este plan. Por lo tanto, hubieron 2 sesiones de 2 horas más o menos cada una, en donde se le explicó la parte teórica y un poco la parte práctica. No obstante, semana a semana nos juntábamos con ella en unos 45 minutos, donde explicábamos el juego que se iba a llevar a cabo esa semana. Por lo tanto, fueron 12 semanas más o menos, y cada semana 45 minutos, ¿sí? Y ahí hacíamos los juegos, nos reíamos, lo aplicábamos con nosotros mismos, con el afán también de que ellas se llevaran el juego y con ganas de jugar también con los niños, ¿sí? Y después de los 3 meses se aplicó la forma B del test TBR, que fue el mismo que aplicamos al principio, ocupando la misma cantidad de horas, aproximadamente como de 5 horas, ¿sí? En cada grupo. Por lo tanto, la cantidad de horas que se llevó a cabo todo esto nos tomó como alrededor de unas 113, 115 horas de trabajo, digamos, paralelo, como de capacitación, ¿sí? Bueno, ¿y esto qué arrojó? Arrojó este análisis, ¿sí? que hicimos después, estos histogramas, donde tenemos un pretest del Kinder A y un pretest del Kinder B. Kinder A, cabe señalar que es el grupo control, y el Kinder B el grupo experimental. Acá lo que tenemos es que los promedios arrojados en la primera evaluación, como se ven acá, en ambos cursos resultaron similares. O sea, obteniendo el Kinder A un total de 43,9 puntos y el Kinder B 44,4 puntos. O sea, muy similares. Con esto se evidencia que más o menos en marzo, entre un curso y otro, no se presentaban diferencias significativas, reflejando la similitud de características de ambos grupos, o sea, respecto al rendimiento obtenido del desarrollo de vocabulario receptivo, ¿sí? Por eso, con los resultados obtenidos se llevó a cabo un test de hipótesis, ¿sí? Utilizando este programa Stata, planteando una hipótesis nula que señala que las medias no tienen diferencia, y una hipótesis alternativa que indica que existen diferencias entre las medias de los cursos evaluados, como aparece acá. O sea, sí, hay una media que se parece según el gráfico que tenemos acá. Y como se puede observar en esta tabla, también el test student señala que la media del Kinder B es de 0.20, entre el valor crítico de 1.67, que limita la zona de no rechazo en el histograma. Este valor estadístico de test student, que se ubica dentro de la zona de no rechazo, ante la intervención de los juegos musicales, permite no rechazar la hipótesis nula, o sea, no queda en el punto de sesgo, que indica el promedio del Kinder A. Es igual al promedio del Kinder B. Por lo tanto, vamos a ver después qué sucede en este siguiente gráfico, donde, ahí sí, en este análisis post-test, los promedios arrojados en la segunda evaluación en ambos cursos, posterior a los 3 meses de intervención, muestran variaciones, o sea, hubo un cambio. Lo raro fue lo siguiente, que el Kinder A, de los 43,9 puntos sostenidos en el primer test, disminuyó a 40, mientras que el Kinder B, de 44,4, aumentó a 49,5 puntos. Con esto se evidencia que la incorporación de juegos musicales a la rutina diaria influyó de manera positiva en el grupo experimental. Sin embargo, a partir de esta información, se hace muy necesario realizar el test de hipótesis para evaluar la significancia de varianza. Bueno, y ahora hay un análisis individual del Kinder A y B, pre y post test por gráficos, pero este es una categoría arrojados por el test TBR, ¿sí? A partir de la clasificación de rangos entregados por el TBR, se obtuvo el siguiente análisis que está ahora acá en este gráfico, donde podemos observar que el Kinder A en el pretest, los alumnos se concentran entre las clasificaciones de retraso leve y normal, evidenciándose que ninguno de los resultados obtenidos alcanza la categoría de sobresaliente.
Por otra parte, el post-test del mismo gráfico, los resultados se siguieron concentrando en retraso leve y normal, pero reflejando un dato no menor en el incremento que aparece acá en el número de estudiantes en la clasificación de retraso grave. Ahora, si observamos este otro gráfico, donde el Kinder B, en el pretest, los estudiantes, al igual que en el Kinder A, se concentran entre las clasificaciones de retraso leve y normal, evidenciándose que ninguno de los resultados obtenidos alcanza la categoría de sobresaliente. En cambio, al post-test del mismo gráfico, los resultados se condensaron entre las clasificaciones de normal y muy bueno. Cabe mencionar que el post-test del Kinder intervenido en la clasificación de retraso grave hubo una disminución considerable, reflejando que los niños y niñas incrementaron el desarrollo de su léxico pasivo, cambiando del reconocimiento de las categorías más sencillas a algunas un tanto más complejas. La intervención en el Kinder B podríamos decir que en el grupo experimental, en comparación al Kinder A, que es el grupo control, bajo el análisis de las categorías de logro arrojadas por el test VR, muestran que la población del grupo experimental se mueve con tendencia hacia las categorías de normal y muy bueno, mientras que el grupo control se mueve entre normal y retraso grave. Por lo cual, se evidencia que la presencia e implementación de estrategias de juego musical en el Kinder B mejoró bajo la mirada de las categorías del TVR. ¿Sí? Ahora, me gustaría pasar rápidamente al análisis ¿sí? que nos arrojó el TVR, en que en realidad los niños aumentaron su vocabulario en sustantivo común. Sin ir más lejos, en el Kinder A podemos ver este gráfico donde se puede apreciar que si bien hubo una suma en la evaluación de sustantivos comunes, por ejemplo, podemos ver que en el Kinder B, en el grupo experimental, también hubo un avance. A diferencia del Kinder A, tuvo un aumento también en los verbos, ¿sí? Más que los adjetivos. Por último, en las conclusiones podemos decir que el objetivo de investigación y de intervención se concretaron, y también cabe señalar que las proyecciones que esto puede tener y limitaciones en cuanto a la investigación misma, creemos que podríamos saber un poco más sobre si tuviéramos, por ejemplo, acceso a neuroimagen y ver qué pasó realmente en el cerebro, qué estructuras quizás o órganos se estuvieron fortaleciendo. Creemos también que el tiempo de aplicación en 3 meses no es tanto. Quizás podríamos hacer un estudio más longitudinal y ver qué es lo que ocurre con todo esto. En cuanto a las políticas públicas, quizás la asignatura de música, bueno, y en realidad como la asignatura artística, podrían darnos hallazgos importantes de donde nos podríamos tomar y decir, oye, acá hay algo importante que funciona como catalizador de aprendizaje, que es el juego y la música. Entiendo que las nuevas bases curriculares de educación parvularia sí pasa esto del juego, pero ¿qué pasa después con primero básico, segundo básico, donde las asignaturas están como más segmentadas, a pesar de que no debiese ser así? Creemos también que el instrumento de evaluación podría ser un poco cuestionado, porque la verdad es que nos cuesta ver por qué un grupo bajó y un grupo podría haberse mantenido, pero en realidad un grupo que tuvo un puntaje, después bajó su puntaje con el test VR. Entonces quizás también hay un problema de instrumento, no lo sabemos. Y la aplicación de propuestas en cursos superiores sería ideal, ver qué pasa con los cursos más grandes. Creemos también que el equipo colaborativo, la infraestructura, por ejemplo, pueden ir mejorando quizás con el tiempo. Si bien acá las educadoras se abrieron a la posibilidad de poder investigar, también se veían limitadas por un tema de infraestructura, porque las salas también son pequeñas, entonces de repente habían juegos que había que moverse y lamentablemente no había el espacio. No quisiera dejar de agradecer la instancia, y ante cualquier duda de repente de aplicación de este mismo proyecto en otro lugar, bienvenido sea. Siento que esto es algo que todos debemos poner con nuestro grano de arena, ¿sí?, al conocimiento, y después llevar esto a los laboratorios, que es donde también podemos saber si es que efectivamente hay un cambio que se mantiene en el tiempo. Y por eso también era parte de las limitaciones. Así que muchas gracias y espero sus preguntas.